Primera de Corintios 6, 12 y 13. 12 y 13. Todas las cosas que son lícitas, no tengo que decir. Primera de Corintios 6, 12 y 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero de ninguna me dejaré dominar. Las viandas para el vientre y el vientre para la vianda. Pero no. Pero cada uno. Pero todas las. Tanto, se me fue. No sé el demonio, no se me van las palabras. A ver. Todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas solo me dejaré de ninguno, la una para el vientre y el vientre para la vianda, Tanto como la otra, y la otra, el cuerpo no es para la comunicación, sino para el Señor y el Señor para todo. Muy bien. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto como el uno como las otras destruirá Dios.
Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Primera de Corintios 6, 12 al 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto al uno como a las otras instruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Yo no me salté entonces. Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. No todas convienen. Yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Alguien más? ¿Nadie lo sabe?
tú puedes dedicar 5 horas al día más o menos para estudiar en la escuela, tú puedes dedicar una media hora, quizá incluso solamente 15 minutos para algunos, para mí es 2 horas para leer y estudiar la palabra de Dios, ¿sí? No es complicado, entonces si quieren ayudar, los podemos ayudar, sin dudas, podemos ayudarlos en eso, ¿sí? Yo tengo métodos que voy a hacer de la misión, ¿sí? Bueno, vamos a pasarnos a la enseñanza de hoy para tomar arranque. Vamos a arrancar acá más o menos siguiendo el tema de misiones, ¿sí? ¿Qué detalles pueden ustedes decir de los jóvenes de anoche que entendieron o aprendieron de las misiones? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Alguien puede decir algo? Eso que tienen, aprendieron, pero son vergonzosos. ¿Sí? ¿Quieren decir algo? Si esto es una clase también, entonces por favor, es mejor que hablemos con los adultos. ¿Sí? Pero la verdad que no quiero trabajar, yo quiero estar sentado ahí enseñando. Por eso no me pongo en la mesa para que me sienta más en casa. ¿Sí? De esa forma no quiero estar acá, pero bueno, de una forma u otra se lo puedo enseñar. Les animo que hablen, ¿sí? Hablen durante la reunión. A mí no tengo problema que digan, hey, yo tengo algo que decir, ¿sí? Que digan que yo tengo algo que decir o una pregunta acerca del tema. Así de esa forma sacamos las dudas en el momento de la enseñanza y no después quedamos con la duda diciendo, no entendí, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Es mejor que saquemos la duda juntos acá en el momento de la enseñanza, porque quizás mañana nos enseña esto, ¿sí? Es posible que mañana nos enseñe esto. Quizás el mes que viene tampoco lo vamos a enseñar de nuevo el tema. ¿Entiendes? Entonces, el momento que tienen la oportunidad de aprender, aprendan hasta que estén llenos del tema, ¿sí? Hasta que se llene el tema. Ahora, de esa forma funcionan las clases, que los alumnos hagan preguntas al profesor, ¿verdad? Para que vayan sacando las dudas y no tengan vergüenza por hablar y decir cualquier cosa, ¿sí? Bueno, vimos ayer sobre misiones, lo que Dios hace bíblicamente a los misioneros, cómo funcionan los misioneros bíblicamente, ¿sí? Y ahora vamos a ir repasando y continuando el tema, ¿sí? Ahorita para seguir dando ¿quién podría decir quién es el primer apóstol? ¿Sí? ¿Alguien tiene idea quién es el primer apóstol? Yo sé que son preguntas difíciles. Hay que ser pensados. Perdón, desde la creación, desde Jesús. Bueno, si tiene uno antes. Porque si es de la creación sería Noé, pero un apóstol de Dios que hizo la barca, dedicó a su generación y el único que subió de él es su familia, los demás lo creyeron. Para mí es un apóstol, el principio de la creación. Que hizo la obra de una corte, debe ser así. Pero no menciona que es el primero. También no sepa, no dice ningún lado que no es que Porque yo tengo entendido que el apóstol, que entendido que el apóstol es el que lleva la palabra de Dios. Entonces son muchos los apóstoles de la Biblia, los bíblicos de la Biblia. Nosotros con el Dios y después, para mí el primer apóstol fue el Señor Jesús. Jesucristo.
Y después Jesucristo llamó a sus apóstoles, que fue el primero que fue de él, a mí. No sé. ¿Quién? Juan el Bautista. Yo no sé qué era. Primero, más grande, porque ¿Quién? Jesús. ¿Hay más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a Hebreos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos para que arranquemos con el versículo. Vamos a Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver juntos. Y hacer inicio a la enseñanza. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, acá vemos que Jesucristo es el apóstol que inicia el ministerio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por la lluvia de esta mañana que trajo una mañana muy fresca a nuestra vida hoy, Señor. Te agradezco mucho por su gran bendición. Agradezco, Señor, que nos protege, que nos cuide, que nos alimenta en el cada día, en el momento que necesitamos. Y tú estás con nosotros, estás hablando de nosotros, nos estás enseñando, nos estás guiando en el buen camino que debemos tomar. En Jesús, obra en este mensaje, que sea de entendimiento y de bendición para cada uno de nosotros, que enseña a cada uno, para entender mejor lo que tú tienes para nosotros. En Jesús, amén. Bueno, pueden tomarse asientos. Bueno, entonces muchos dirán que el apóstol Pedro fue el primero. Sí, porque creo que Pedro fue uno de los primeros que fueron llamados del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces muchos dirán que es el apóstol, ¿sí? Pero acá dice que Jesucristo es el apóstol, ¿sí? El apóstol, ¿sí? Los apóstoles son apóstoles, pero el apóstol es solamente hay uno, ¿sí? Solo hay uno que es superior de los apóstoles, que es Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, Cristo Jesús fue apóstol, eso quiere decir que fue enviado de Dios a nosotros con mensaje. Fue enviado para traernos el mensaje de reconciliación con Dios, el Padre. ¿Sí? Ahora, después de su muerte y resurrección, tenemos el Evangelio completo para enseñar al mundo, que sería la vida, la muerte y resurrección de Cristo, enseñar al mundo eso, que Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Enseñamos la vida de Jesucristo, ¿sí? Le enseñamos de quién es Él, qué clase de persona es. Él es Dios, ¿verdad? Dios en carne, ¿sí? Dios hecho carne, vino al mundo y vivió unos 30 y tantos años acá en el mundo. Y vemos que Él trajo el mensaje de reconciliación. O sea, que la gente, los seres humanos, la creación de Dios, toda criatura, vuelve a Dios el Creador. ¿Sí? Ese fue el mensaje que quiso traer y lo traemos de forma que se llama Evangelio. Así se lo llama el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Buenas noticias que trae uno. Entonces, el que trae el Evangelio está trayendo una buena noticia, no una mala noticia, ¿sí?
cuidado cuando estás predicando el Evangelio, que no te traigan malas noticias a la gente, sino que, por ejemplo, que no solo enseñes que son pecadores, ¿verdad? Y que son tan buenos, sino que demostrarles que la obra de Cristo, y a través de Cristo, con la redención, restaurados en nuestra condición espiritual está condenada a muerte, ¿sí? Entonces vemos que Jesucristo es el primer apóstol. Después tenemos 12 apóstolos que Jesucristo eligió, que sería, digamos, que la primera generación de apóstoles, ¿sí? Después tenemos 12, en Pentecostés vemos a 120 discípulos que se reunieron, ¿sí? Entonces, a lo menos cuando comenzaron a predicar por primera vez el Evangelio en su paquete completo con la muerte y resurrección de Cristo, vemos que comenzaron con 120 más por 12 apóstoles, ¿sí? O 11 apóstoles, ¿sí? Y comenzaron en ese entonces con ellos y de ahí comenzó a predicar a todos los discípulos. Bien, vamos a ver ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice Jesucristo a sus 12, o mejor dicho, 11 discípulos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en donde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Hasta lo último de la tierra. Ahora, nosotros no estamos en Jerusalén, ¿verdad? Tampoco estamos en Samaria, pero sí estamos nosotros aquí en lo último de la tierra, ¿sí? Muy lejos. O sea, si marcamos donde está Jerusalén y vamos al otro lado del mundo, estamos nosotros. América está al otro lado de Jerusalén, o sea, bien lejos, ¿no? Entonces, estamos nosotros localizados en lo último de la tierra, ¿sí? Para ser específico con ese versículo. Ahora, entonces, Dios nos manda a sus siervos que vayan a todo el mundo y a todo el mundo. Vamos a ver cómo hicieron esto, ¿sí? Vamos a entender cómo lo lograron, ¿sí? Ahora, primero comenzaron con 120 en el Pentecostés, ¿sí? Y después predicaron en ese día, en el capítulo 2, predicaron el Evangelio, ¿sí? Y cuando terminaron de predicar el Evangelio, se reunió unos 3,000 personas, ¿sí? Y después, unos días después, solo un par de días después, predicaron de nuevo y se reunieron a unos 5,000 personas conociendo que creyeron en el Señor, ¿sí? Entonces, son 8,000, o sea, tirándole un número, quizás unos 10,000 personas en ese instante conocieron a Cristo y aceptaron el Evangelio, ¿sí? Entonces, en ese instante, en el principio de la iglesia de Cristo, ¿sí? Se comenzó como 10,000 personas más o menos, ¿sí? Ahora, poco después viene la persecución. Viene la persecución, los judíos que creen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no entendieron el mensaje del Evangelio, que Dios mandó a Cristo para reconciliarse con Dios. Ellos no entendieron, entonces no aceptaron, creían más en el Antiguo Testamento como su religión, ¿verdad? Entonces muchos de ellos eran fariseos y escribas y también los sacerdotes involucrados ahí para perseguir a la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora que son perseguidos, uno tiene que huir, ¿sí? Porque todo lo que ellos pillaban creyendo en Jesucristo le encarcelaban o en algunos casos le mataban, ¿sí?
fíjase que los hermanos no fueron en manos de Jerusalén, ¿sí? No perdieron todo en la vida en vano, ¿sí? Por a causa de la depresión, por todo el mundo se fueron, pero ¿qué hicieron? Fueron predicando, ¿sí? Entonces dijeron que la iglesia, dice que la Biblia nos dice que la iglesia de Cristo se fueron huyendo de la persecución, pero siempre predicando el evangelio, ¿sí? Entonces fue de gran bendición para este mundo, los gentiles, para que ellos conozcan el evangelio, ¿sí? De esa forma llegó Samaria a abrir unas iglesias en Samaria, bien fuertes en Samaria, y de esa forma también fueron a todos los gentiles alrededor. Muchos de ellos fueron a África, muchos de ellos fueron a Roma, otros fueron quién sabe, quizá a Asia, ¿verdad? Y tantos otros lugares del mundo se fueron los judíos perseguidos a causa del evangelio, ¿sí? Ahora, fíjense que cada uno de ellos viajan huyendo y van a otros países, ¿verdad? Y encontramos como misioneros, como los que llevan el evangelio, encontramos como unas 4 barreras que hablamos anoche. Las 4 barreras son estas: la parte de obreros, ¿sí? Dios nos manda que oremos al Señor de la mies para que mande más obreros, ¿sí? Y si estamos orando por obreros, ¿por qué tú no sos obrero? ¿Sí? ¿Por qué tú no sos obrero? Tú puedes ser obrero también. ¿Sí? Y lo segundo es los idiomas. Usamos las fronteras y encontramos casi seguro 2 o 3 idiomas que no conocemos. Por ejemplo, paso a Paraguay, me gustaría mucho viajar hasta allá con el evangelio, a Paraguay, y voy a encontrar con el guaraní, ¿verdad? Voy a Brasil y encuentro con portugués. Incluso en misiones hay muchos que hablan guaraní o portugués, porque es una mezcla de muy buena de brasileños y paraguayos en misiones. Bueno, voy a Bolivia y voy a encontrar lo que se llama quechua, ¿verdad? También en Jujuy se encuentra quechua, ¿sí? Lo usan ahí también. Voy a Perú, también usan la quechua o la quichua, que son similares, ¿verdad? Y Ecuador también usa lo mismo. Y si entramos en las selvas amazónicas, hay muchos idiomas y mayormente dialectos de quechua o quichua, ¿sí? Porque variedades de la quichua hay mucho en las Amazonas y incluso otros idiomas que no conocemos hasta el día de hoy. ¿Sí? Creo que en todo el mundo la gente que nunca conocieron a seres humanos, que nunca escucharon el evangelio hasta el día de hoy, son la gente que vive en las Amazonas, ¿sí? Entonces, si quieres llegar a alguien que nunca jamás escuchó el evangelio, va a ser seguro, porque ellos son los que nunca escucharon el evangelio y el idioma ni siquiera lo entendemos. Nadie entiende los idiomas de muchos de ellos que viven en Amazonas, ¿verdad? Bueno, tenemos los idiomas, las lenguas. Ahora Dios nos dio el don de lenguas para poder comunicarnos, ¿sí? En ese día Pentecostés, el Espíritu del Señor nos trajo la posibilidad de comunicarnos con claridad a gente de África, a gente de Egipto, a gente de tantos lugares, ¿verdad? Que conocen el Evangelio en su propia lengua, de la forma entendible, ¿sí? Eso se llama don de lengua, ¿sí? Ahora, tenemos la barrera de tiempo y distancia. Hay mucho tiempo que se requiere para ser un misionero, ¿sí? Las tareas de todos los días, como también los viajes que requieren viajar, es mucho tiempo viajar, ¿sí? Si yo quiero ir al centro de Buenos Aires, requiere como 3 horas de viaje en colectivo, ¿verdad? Ahora si tengo un auto, estaría un poquito más rápido, obviamente. Pero fíjate que los viajes son largos, ¿sí? Son
largo, yo para llegar a Tucumán son 20 horas en colectivo, a veces 24 horas en colectivo. Entonces, un día entero, digamos, dedicado a viajar nada más, solo para llegar a mi casa, ¿sí? Yo vivo en Tucumán, que está acá entre 4 provincias. Si viajo a cualquier lado de Argentina, uno va a tener que tomar colectivos casi seguro. Y los colectivos demoran mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo requiere en solo viajar de un lado al otro, ¿sí? Entonces, si acá es difícil o requiere mucho tiempo viajar de un lado al otro, ¿cómo será en Asia? ¿Cómo será en África? ¿Verdad? ¿Cómo será en los países árabes, en Rusia? ¿Sí? ¿Cómo será allá? ¿No? Que también quizás en muchos de esos lugares son más difíciles de llegar, usted va a tener que llegar a caballo, a camellos, ¿verdad? O a pie, ¿verdad? Y esas cosas nos complican la vida en llegar a diferentes lugares como aquello. Pero sin embargo, vemos que los apóstoles lo hicieron, ¿sí? Ellos lo hicieron. La cuarta barrera que encontramos es las culturas y las religiones. Entonces lo que nos complica a nosotros para llevar a aquello son las culturas y religiones. Hay muchas religiones en todo el mundo, incluso en Argentina aquí hay como 5 religiones o grupos, puede llamar grupos religiosos, que a lo menos creen en Jesucristo, ¿sí? Y no incluyo a los católicos. Después tenemos católicos, mormones, testigos de Jehová y no sé qué otro grupo habrá, ¿verdad? Entonces, unos calculando serían como 8, quizás 10 grupos religiosos en el país, como la base del país. Entonces vas a encontrar en la calle mucha gente, quizás ateos, quizás creen en la Pachamama, ¿verdad? O otras creencias que son distintos al Evangelio, no conocen el Evangelio, no entienden el Evangelio. Entonces es una complicación llegar a eso a ellos con el Evangelio así nomás. Y también no conté recién que también muchos de ellos siguen a demonios y a Satanás mismo, ¿sí? También sería una religión. ¿Bien? Pero vemos que la Biblia enseña que el Espíritu Santo puede utilizar milagros, puede usar sanaciones y echando fuera demonios para liberar la puerta o abrir las puertas para que el Evangelio sea predicado. ¿Sí? Si hay demonios en un pueblo, ¿sí? Y logro echar fuera los demonios, ya la puerta está abierta, porque el demonio cierra la puerta para que el Evangelio se escuche. El demonio va a hacer que la gente de ese lugar no escuchen, no preste atención, va a traer distracciones, ¿verdad? Va a traer de todo, como un desastre.
Dios, que creían en Jesucristo y echó fuera de los demonios, sanó a los enfermos, realizó milagros, ¿sí? Y de esa forma llegaron al conocimiento de Jesucristo. Ahora es un país que lleva el Evangelio todos los días, ¿sí? Aunque tiene otro grupo de Dios que no es católico, pero de todas formas llevan el Evangelio, conocen el Evangelio. Antes no conocían y no querían, ¿sí? Lo rechazaban, ¿sí? Entonces vemos que esas son las herramientas y las luchas que un misionero va a tener, ¿sí? Ahora, bíblicamente el campo es la tierra, o sea, el mundo entero, ¿sí? Entonces, cuando hablemos del campo misionero o hablemos de la tierra, estamos refiriendo muchas veces a la gente que vive en el mundo, ¿sí? Ahora, Dios siempre miraba el campo como el mundo entero, ¿sí? Imagínense el globo, el mundo entero y toda la gente que vive en ese mundo. Más o menos 8 billones de personas viven en este mundo hoy, ¿sí? Ahora, de 8 billones de personas, Dios está atento a esos 8 billones de personas. Dios quiere que esas 8 billones de personas conozcan a Cristo, ¿verdad? Quiere que ellos conozcan el Evangelio, ¿sí? Ahora, ese es lo que Dios ve como el campo, ¿sí? Ahora, muchas veces los cristianos, a través de los últimos, creo que 200 años más o menos, tuvieron una visión más mínima de eso, pensando que no, solamente puedo ser misionero a un solo país. Y después se escribe su doctrina de que, bueno, los misioneros siempre van a un solo país y quedan ahí por el resto de su vida en ese país. Pero bíblicamente vemos que no es así. Cristo no piensa así, Dios no piensa así, Pablo no pensaba así, ¿okay? Entonces, si vemos la Biblia, no encontramos bíblicamente esa doctrina, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que dice en Romanos 1. Romanos 1, vamos a ver cómo se puede ganar al mundo para Cristo, ¿sí? Ahora, una pregunta, ¿cómo será un misionero bíblicamente? ¿Sí? Piénsalo, ¿cómo será un misionero bíblicamente? Esta es la pregunta que cuando yo emprendí mi vida al Señor, yo digo, yo quiero ser misionero, yo quiero servir al Señor, pero no quiero ver el fruto que veo hoy, ¿sí? Yo vi a todos los pastores y todos los misioneros, digo, lo que veo no es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver lo que veo en la Biblia. Yo quiero ver el fruto que trae el Espíritu Santo que vemos a través del libro de los Hechos, ¿verdad? Y los apóstoles. Vemos el fruto que trae ellos. Digo, yo quiero traer ese fruto. Si yo quiero seguir al Señor, yo quiero seguir de esa forma, ¿sí? Y yo quiero aprender cómo se hace. Ahora, era complicado para mí aprender esto porque obviamente fui criado entre bautistas que se han puesto nublado el tema de misiones con ese pensamiento, ¿sí? No, es difícil que piensan esto como bíblico, no lo entienden, ¿sí? Pero yo lo desarrollé con el tiempo, fui estudiando, como la cosa no me estaba tranquilo, me decía que hay que estudiarlo, hay que entenderlo y hay que seguir el ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque bíblicamente vamos a hacer una cosa bíblicamente como dice Crónica, hay que hacer bíblicamente. Entonces yo fui enseñado a hacerlo así. ¿Y cómo hacemos bíblicamente? Estudiando las escrituras para ver si las cosas son así, ¿sí? Entonces, haciendo eso, encontré cómo funciona el misionero, cómo trabaja con el misionero. Entonces, ¿cómo será un misionero bíblicamente? Vemos en Romanos 1, dice, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, ¿sí? Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí? Voy a saltar al versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Y dice, ¿por quién? Por Cristo, ¿verdad? Por Cristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sí? Entonces el apostolado es para llevar la fe a todas las naciones. Ahora Pablo dice acá en el versículo 1, Pablo, apóstol apartado para el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un apóstol? Se dedica a llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué significa un apóstol? Significa misionero, o sea, mensajero, ¿sí? El que lleva la palabra de Dios, el que lleva el Evangelio, las buenas noticias, que trae transformación a las naciones. ¿Sí? Ahora, ¿están entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a prestar atención. Entonces vemos que Pablo es un apóstol. Ahora, dicen muchos que solo había 12 apóstoles. ¿Sí? Que solo había 12 apóstoles. Y si contamos todos los apóstoles, vemos que Pablo no encaja con el número 12. Cuando ustedes recuerdan que en el versículo 12, ¿sí? El versículo 12, pero por lo que veo bíblicamente que se fue multiplicando los apóstoles, ¿sí? Multiplicándose, y Pablo es uno de ellos que se multiplicó, ¿sí? Él no fue uno de los 12, claro, ¿sí? Porque en Hechos capítulo 1 hay lo que no Judas y sumaron a Matías, ¿verdad? Matías. Sí, Matías, entonces sumaron a Matías como que se uniera a los 12, ¿sí? Pero luego vemos acá a Pablo que se suma, ¿ves? Se suma, hay otro más, y ya vamos a ver más acá en el siglo, ahora vienen más apóstoles. Entonces la palabra misionero no está en la Biblia, ¿sí? ¿Vamos? No está en la Biblia. Entonces, obvio que el versículo dice que toda la escritura es útil para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, si toda la escritura es útil y la palabra misionero no está en la Biblia, entonces la palabra misionero no es exactamente útil para enseñar, ¿sí? Pero de todas formas, por eso busqué bíblicamente en todos mis años, estos 8 años de servir al Señor, busqué bíblicamente qué es un misionero, qué es bíblicamente llevar el Evangelio al mundo, ¿sí? Entonces vemos solamente a los apóstoles que eran mensajeros, nada más, mensajeros, ¿sí? Entonces los mensajeros eran los apóstoles. Entonces hoy en día no se entiende eso, pues decimos misioneros, ¿verdad? Pero si lo declaramos de una forma bíblica sería apóstoles, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, pero bueno, entonces a través del tiempo los hermanos han sido muy creativos en definir la palabra misionero, ¿sí? Han sido muy creativos, pero en fin usan la palabra misionero y la definición como doctrina, y como repito, no es útil, la palabra no es útil para enseñar, no es parte de la Biblia, no es útil, entonces como
hablar de la doctrina de un apóstol, lo que hace un apóstol como enseñante, cómo realizó los apóstoles de llevar el evangelio a todo el mundo, ¿sí? La misión de la gran comisión, ¿sí? Muy bien, entonces vemos acá que bueno, la definición correcta bíblicamente sería apóstol. Entonces Dios puso a los apóstoles para hacer la tarea de un misionero, que es ser mensajero, llevar el evangelio, ¿sí? Eso es lo que significa apóstol, ¿sí? Es una tarea muy simple, no es nada especial, no es nada fuera de lo normal, no es una gran cosa, es una simple tarea. Entonces, muchos piensan que un apóstol tenía que ver a Cristo en vivo, ¿sí? Muchos tienen ese pensamiento y piensan que no solo tienen que ver, sino tienen que ser testigo vivo de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y que también tienen que sí o sí realizar milagros, ¿sí? Y piensan que solo había 12 apóstoles. Ahora, estas ideas que han surgido a través de los años, yo encontré que no son bíblicamente correctos, ¿sí? Porque vemos a Pablo que es el número 13, ¿sí? No es 12, ¿verdad? Entonces ya vemos que ya comienza a salir de lo que se llama, con lo que ponen como doctrina de los apóstoles. Dicen que los apóstoles tienen que sí ver a Jesucristo, y dicen que eso es la doctrina de lo que tenemos de los apóstoles. Ahora, vemos que tenemos al apóstol Bernabé. Vemos en Hechos 14, vamos a verlo. En Hechos 14 tenemos al apóstol Bernabé. Versículo 14. Dice: cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, ¿qué dice? Oyeron a los apóstoles, con ese, ¿verdad? Son más de uno, Bernabé y Pablo, ¿sí? Entonces, claramente ellos dos son apóstoles, únicamente, ¿sí? Entonces son dos apóstoles aparte de los 12, ¿entienden? Ahora vemos a Romanos 16. Si vamos a Romanos 16, versículo 6, dice así: saludar a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, ¿sí? Y que también fueron antes de mí en Cristo, ¿sí? Entonces también fueron entre los apóstoles, Andrónico y Junías, ¿sí? Muy bien. Ahora, una de las primeras cosas que vemos de los apóstoles, que es muy común, ¿sí? Que tienen comunión con Dios, ¿sí? Están llenos del Espíritu Santo,
siguieron a Cristo como discípulo y después Dios les llama que se hagan la obra de los apóstoles, ¿sí? Que son ahora Jesús no inventó la palabra apóstol, ¿sí? La palabra apóstol ya fue inventada mucho antes que ellos para simplemente decir que la tarea de un apóstol es mensajero, ¿sí? Antes en aquellos tiempos era necesario para llevar un mensaje de un lado al otro, a una persona a otro, y usaban un niño chiquito, quizás de, no sé si 8 o 10 años o más grandes quizás, y esos niños eran apóstoles, llevaban mensajes, ¿sí? Entonces yo daba un mensaje a un apóstol y el apóstol iba a llevar el mensaje, ¿sí? Esa es la tarea que antes había. Entonces cuando Jesús usa la palabra apóstol, ya se entiende, ya sabe lo que significa, ¿sí? Ya entiende lo que es, ¿verdad? Entonces no están en dudas qué es un apóstol, por qué inventas esa palabra, ¿sí? No, Jesús usó la palabra que ya entendía la gente, porque el apóstol era simplemente un mensajero, entonces era una palabra correcta. Ahora, ¿por qué mandamos nosotros mensajeros o apóstoles o misioneros, como dicen, misioneros, a un solo lugar? ¿Sí? Para ser misioneros toda su vida en el mismo lugar. Y máxima llevan sus familias y viven ahí hasta la muerte muchas veces. ¿Por qué hacemos eso? ¿Sí? Ahora, esta idea de llevar a cabo eso comenzó hace unos 200 años atrás, unos 150 años atrás. Comenzó esto porque los misioneros, todos los misioneros que salían de sus países, muchos de ellos iban a África o India, ¿verdad? Lugares muy difíciles hasta el día de hoy, y la mayoría se enfermaban y morían, o los nativos los mataban, ¿sí? Entonces no duraron mucho más de 3 años en ese país, ¿sí? Entonces era un devoto, o sea, era que cada misionero que salía de su país tenía que entender: yo voy a llevar el mensaje de evangelio a ellos y voy a terminar muriendo, seguro que voy a terminar muriendo. Entonces esa es la idea que aprendieron en aquel entonces, y hoy es otra doctrina que agregamos a la palabra misionero, ¿sí? Que es otro malentendido de lo que es misionero, ¿sí? Ahora, bíblicamente encontramos que los misioneros van a todo el mundo, ¿sí? Viajan constantemente. El apóstol Pablo nunca quedó quieto, ¿verdad? Si vamos a leer a Hechos, Pablo nunca se quedó quieto. Sin embargo, conoce iglesias y la iglesia permanece firmes. Obviamente, hablamos de iglesias difíciles, no es fácil. Por ejemplo, los Corintios, si leen la carta de los Corintios, una iglesia muy complicada, ¿sí? Con muchos problemas espirituales, con muchos pecados en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces, es como que, ¿por qué no se quedó Pablo en la iglesia de Corinto? Para que quede firme. Pero, sin embargo, el trabajo del misionero es llevar el evangelio y no ser pastor, ¿sí? El pastor va a quedar ahí. Ahora, si Dios te llama a ser misionero y te puedes quedar así como pastor, bueno, está bien. Eso se entiende si Dios te llama para eso, ¿sí? Y a veces es necesario. Ahora, pero bíblicamente los misioneros viajan constantemente, ¿sí? También vemos a Jesucristo. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Verdad? ¿Dónde está el local donde comenzó la iglesia de Jesucristo? Jesucristo nunca tuvo un local, nunca tuvo un lugar donde congregar, nunca tuvo una congregación específica, ¿sí? Sino que viajó por todo el país
Jerusalén predicando, ¿sí? Y viajó y en esos viajes reunió a la mayor persona posible, invitaba a todos, le enseñaba la doctrina de Cristo, ¿sí? Le enseñaba y de esa forma se comenzó la iglesia, como yo lo llamo, una iglesia universal, ¿sí? Porque vemos que hay cristianos en cada ciudad, hay cristianos en cada provincia, en cada país, ¿verdad?, del mundo. Y eso tiene que ser así. Tiene que haber cristianos por todas partes, ¿sí? Entonces, es una iglesia universal, somos todos parte del mismo cuerpo, del mismo reunido de la misma iglesia, y la iglesia es de Cristo, ¿sí? Ahora, entonces, Cristo ha hecho las cosas así, enseñó a sus apóstoles a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos eran simplemente mensajeros. Ahora, lo que vemos es que lo que hacía, producía discípulos, los discípulos lo entrenaban para que sean apóstoles, y los apóstoles salían con el evangelio, como fue su tarea. Ahora, el título apóstol no es la gran cosa, ¿verdad? No es la gran título, no es como que soy el sacerdote, o no es que no es un rango alto en el cristianismo, ¿sí? No es gran cosa lo que como mencionamos, es un simple mensajero, requiere sacrificio y viajar, ¿sí? De un lado al otro para llevar la evangelio. Ahora, también podemos notar que el pastor también es un mensajero, ¿sí? Pero obviamente el pastor está a cuidado de su rebaño constantemente, y entonces no viaja muy lejos, ¿verdad? No va muy lejos del pastor, ¿sí? Pero también el mensajero es un pastor, ¿verdad? Ahora, si sos llamado a ser misionero, a llevar el evangelio, ¿sí? Eso significa que vas a tener que viajar, vas a tener que moverte, ¿sí? Desde que yo entregué mi vida a Cristo, como no había dado la definición entre los bautistas, para que se entiende, yo uso la palabra bautista, para que se entienda la tarea que yo tenía. Pero yo estaba a pueblos, predicando el evangelio, y nosotros no abrimos iglesias, sino que llevamos el evangelio y enseñamos. Y con los años vimos que iglesias surgieron de ahí. Los mismos creyentes que nosotros les predicamos comenzaron iglesias. Y bueno, justamente una de las iglesias que se comenzó está pastoreando Marcelo Villalba, ¿sí? Entonces, un lugar que antes que llegaran ellos, nosotros evangelizamos ahí en esa zona, ¿sí? Evangelizamos toda esa zona, de todos los pueblos alrededor, ¿sí? Con el evangelio llevamos la película Luz del Mundo también, por Tierra Valiente, ¿verdad? Para mostrar al público con claridad lo que es el evangelio, lo que es conocer a Cristo. Y nosotros no comenzamos la iglesia, nosotros seguimos los viajes, pero sin embargo Dios hace la obra para que la iglesia pueda comenzar. Ahora vemos esto repetirse muchas veces, ¿sí? Muchas veces se repite la misma acción que ha hecho Pablo, que viajaba, predicaba, enseñaba, quedaba un tiempito quizás, y se fue. Se fue sin dejar
mandar al pastor de su lugar. ¿Sí? Se fue. Vuelve después o manda a Timoteo, si vemos la carta de Timoteo, es porque Pablo está mandando a Timoteo a ciertos lugares para que le ayude a los hermanos ahí. También manda a Tito, ¿verdad?, a hacer la misma tarea. Y tienes otros obreros con Pablo. Apolos hacía los mismos trabajos de Pablo, ¿sí? Pedro también, ¿sí? Los tres eran de mucho viajar. Y bueno, no sé si se menciona el otro apóstol que viaja, pero al menos los tres se menciona que viajaban predicando en todas las ciudades del Evangelio. Como dice Pablo, Pablo plantó, Apolos regó, pero ¿qué? El crecimiento lo da Cristo. Entonces vemos eso como, yo lo confirmé como verdad en mi vida personal, lo confirmé como verdad entre otros misioneros. Ahora conocí, ahora me di cuenta que no soy duro porque es así, ¿verdad? En los últimos años, porque la verdad que tuvo en los años 2019, 2020, 2021, estuve bastante desanimado en cuanto a este tema. Estuve muy desanimado, casi abandono la fe, digamos, porque digo, no puede ser que no existe misioneros que viajan, que predican, como hacían antes. No puede creer eso. Y me chocó muy fuerte y casi, digamos, en cierta forma de decirlo, casi abandono la fe. ¿Sí? Después conocí a misioneros de Estados Unidos y conocí a algunos misioneros allá que me enseñaron que sí, hay algunos que están viajando, ¿sí?, por todo el mundo, algunos están yendo por toda Asia, hay algunos que están yendo de todo lo que se llama de Europa hasta algunos de los países árabes. En todos esos lugares viaja un misionero que conozco yo, que viaja y está haciendo campañas, están evangelizando por todos los pueblos y ciudades, en todos los lugares. ¿Sí? Y yo conocí a otro que va por Sudamérica, por todos los países Latinoamérica, ¿sí?, predicando el Evangelio. Y un testimonio del 2020, este misionero fue a Honduras, ¿sí?, y en Honduras predicó el Evangelio. Llegó a lugares de montaña, de campo, y comenzó a predicar casa por casa, llevó el Evangelio a todos los lugares. Nunca escucharon el Evangelio, nunca, jamás. Nunca conocieron, no había iglesias en los lugares, no sabían nada del Evangelio, nada. Y bueno, se fueron, tuvieron que salir de ahí, continuar con otros viajes. Después llegó la pandemia, ¿verdad? En 2020, ¿verdad? Llegó la pandemia. Entonces no podían regresar, querían regresar el año que viene, pero no podían, había pandemia. Entonces todos los países cerrados, ¿verdad?, no se puede viajar. Pero Dios mandó a otro misionero a ese lugar, que no conocían el misionero, no conocían nada de eso, de la obra esa. Y ese misionero comenzó a evangelizar en esos lugares, ¿verdad? Y vio que ya conocía el Evangelio, estaban escuchando la Biblia, estaban leyendo la Biblia, ¿sí? Y se abrió iglesias por todo ese lugar. Nunca escucharon, se abrió iglesias rápidamente, ¿sí? Y ahora, el día de hoy, ya las iglesias mantienen firmes. Y los misioneros, los primeros misioneros que fueron ahí, viajaron, regresaron de nuevo, lo visitaron un par de veces, pero nunca quedaron ahí, ¿sí? Entonces vemos que lo que hace Pablo sí funciona hasta el día de hoy, ¿sí? Sigue útil la obra que hizo Pablo y la manera que hizo Pablo las cosas, ¿sí? Ahora, nosotros entendemos que por la tradición de estos días, yo tuve que aprender cómo hace un misionero para ser un misionero, ¿sí? Y bueno, lo que tiene que hacer el misionero es ser enviado por una iglesia, unirse, estudiar
campo o el país, digamos, donde ellos piensan que deberían estar trabajando hasta que mueran. ¿Sí? Ahora, ese es el entendimiento que tenemos hoy en día de lo que son misioneros. ¿Sí? Vamos a ver en Juan 4. Capítulo 4. Vemos la obra de Jesucristo. Nunca abandona a sus seguidores y Pablo tampoco abandonó a sus iglesias. La voluntad de Dios nunca se puede poner como costumbre. Constantemente tendrás que evaluarte, examinarte y ver si realmente estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, de Juan 4, versículo 25. ¿Bien? Bien. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que hablo contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con él? Entonces la mujer dijo, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No será el público? Entonces vemos acá el testimonio inmensa, que es también el ejemplo de lo que hace Cristo, de lo que hace Dios. ¿Sí? Que un samaritano no se juntan con los judíos. ¿Sí? ¿Saben eso? Que la costumbre de ellos era tan fuerte, los pensamientos de ellos eran tan fuertes que a veces no se hablaban, no se juntaban, era prohibido casarse entre ellos, era totalmente prohibido juntarse o estar cerca. Entonces, por eso los discípulos estaban: ¿por qué estás hablando con una mujer? ¿Cómo te va a hablar con una samaritana? Pero vemos que después que termina Jesús de hablar con él, de darle el evangelio, le enseña que Él es el Cristo, Él es el Mesías, y después la mujer dice, porque cree, porque ve que Él ha dicho todas las cosas que ella había hecho, se va a la ciudad y dice a los hombres que vengan. Dice a todos los hombres: vengan, no será este el Cristo, vengan a conocerlo. Entonces vienen todos ellos, en el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: la habría traído a alguien de comer. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad que me había enviado, de que me envió, y que acaba su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la Mesías? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que siembre gozo juntamente con el que siega. La versión 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, porque la palabra de la mujer
quedarse con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Entonces, entre todos los viajes que hace Cristo, Dios termina también yendo a Samaria. ¿Sí? Solamente por 2 días ahí en Samaria para que puedan predicar a ellos. ¿Sí? Y fue suficiente para que entiendan el evangelio nada más. Y después luego llega Pedro, llega Felipe, si vemos el autor, y ellos van a Samaria también. Y siguen la obra, siguen dejando la semilla, regando la semilla para que Dios pueda seguir haciendo el crecimiento entre ellos. Obviamente, ¿quién sabe quién fue el pastor de Samaria? No sé, creo que la Biblia no declara eso, pero obviamente alguien va a surgir como el pastor. Ahora vemos el patrón de lo que hace Pablo. Pablo viaja, ¿sí? A veces en barco, a veces caminando, a veces por caminos, ¿verdad? Viaja distancias largas de formas difíciles, a veces con hambre, a veces con peligros, de muchas formas de peligros, ¿sí? Y termina evangelizando en algún lugar, ¿sí? También predicando, y después de predicar bautiza, obviamente, ¿sí? Y después cuando bautiza enseña a los convertidos, enseña todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Todo lo que os he enseñado también hay que enseñar a ellos. Y vemos que después que enseña un tiempo ahí, se va, se aleja de él. Pablo va a otro pueblo, a otra ciudad, a otros lugares lejos y envía cartas al lugar donde fue. ¿Sí? Enviar cartas, quizás enviar a sus obreros, como Timoteo fue uno de ellos, que enviaban, y ellos simplemente iban a ver qué onda con la iglesia, para ver el fruto de la iglesia, para sacar un reporte de lo que iba ocurriendo ahí, cómo van las cosas. Y como vemos en la carta de Timoteo, vemos que Pablo manda a Timoteo, si hay alguno que está listo, que no es un neófito, ¿sí? Que se lo puede encargar el trabajo de pastorear o el trabajo de ser evangelista o de ser también apóstol. Entonces, ellos de esa forma iban buscando lo que no, ya son lo que se llama no es neófito, lo que no es nuevo en la palabra de Dios, no es nuevo en servir al Señor. O sea, ven a alguien que ya está sirviendo, por más que no estuviera ahí presente, sigue sirviendo a cada hermano, sigue firme en la palabra de Dios, sigue creyendo. ¿Sí? Ese hermano le pone en cargo de la obra, que le pone en cargo para que enseñe a los niños. Y bueno, entonces ese es más o menos el patrón que pillo en la Biblia de lo que hace el misionero Pablo en todo el mundo. Y de esa forma se levantaron iglesias por todos lados y creen, la mayoría de las iglesias permanecieron firmes por muchos años. Y bueno, lo lamentable es que hemos perdido ese patrón, hemos dejado de practicar lo que practicó Pablo, y por eso ya no vemos el fruto que antes se veía. Vimos anoche con los jóvenes que Pablo en Colosenses, cuando escribió la carta de Colosenses, es más o menos 30 años después de la resolución de Cristo, ¿sí? Después de que iniciaron el Evangelio, 30 años después, dice Pablo que todo el mundo escuchó el Evangelio, todos, ¿sí? Todo el mundo, ¿sí? Que ya se llevó el Evangelio a todo el mundo. Eso es lo que dice en Colosenses. Entonces, si eso fue cierto, entonces eso significa que ellos lograron la tarea de la gran comisión, ¿sí? Lo lograron. Y hoy en día la mitad del mundo conoce el Evangelio, quizás menos, quizás más, por ahí, ¿verdad? Muchos nunca escuchamos el Evangelio, nunca, jamás. Hoy en este país, la mayoría del país, o por lo menos en Buenos Aires, muchos de los que viven en Buenos Aires conocen, han escuchado el alguna vez. Por lo menos una vez han escuchado, ¿sí? Entonces, y no tienen excusa porque hay iglesias por todas partes. Donde sea van a encontrar
Entonces, la tarea de lo que ellos lograron hacer, nosotros no lo logramos hacer. Y para mí pensar es porque los chinos se nos quedamos quietos en su lugar mucho tiempo. ¿Sí? Cuando Dios enseñó que se debe lugar constantemente viajando, de forma de viajes, logramos llevar a ellos a todo el mundo. ¿Sí? De esa forma podemos ir a todas partes. Entonces concluimos en ese, como decir que bíblicamente el misionero es ambulante. ¿Sí? Ambulante. Entonces es posible que un misionero vaya y evangelice a lugares y nadie acepta el evangelio. Nadie. Es posible. Pero la semilla se va buscando. Pero no es en vano. Porque estamos preparando la tierra para que el evangelio llegue a ellos. Entonces nosotros vamos plantando las semillas y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra del crecimiento del fruto para que haya fruto en nuestras vidas. Como vemos, Pablo plantó, Apolo regó, el crecimiento de la trigo. Yo no puedo dar crecimiento, ¿sí? Dios hace el crecimiento. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos retirándonos de cada lugar, abandonar un lugar para que sea posible regresar, pues significa que tenemos que regresar a ese lugar para seguir trabajando en ese lugar, ¿sí? Para seguir enseñándole más cosas. Hay cartas que Pablo dice, quisiera darle más, quisiera enseñarle más, pero son bebés. Cada vez que manda una carta, él dice, quisiera dar más entendimiento de esto, pero no quisiera. Cuando crezcan, cuando se madure, pero pueden hacer más cosas. ¿Sí? Entonces, constantemente vemos eso en las cartas. Probablemente en política y planta. Veamos a Hechos, capítulo 8. Pues Hechos 8. Capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, a la gente, unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cuerpos sanados. Así que había gran cosa en aquella ciudad. ¿Sí? Entonces llegó el evangelio a Samaria a través de Jesucristo y Filipo regresa y sigue lo mismo, hace lo mismo, predica las mismas palabras. ¿Sí? Y vemos que ahí versículo 4 que fueron esparcidos por causa de la persecución, pero siempre anunciando. Entonces, una de las cosas que está en mi corazón, deseo que cada uno de ustedes se pongan firme en Cristo, ¿sí? Que vean su posición de tienen que estar firme en Cristo, tienen que estar decididos que sos seguidor de Cristo, que vas a obedecer a Cristo, vas a hacer lo que la Biblia nos enseña a hacer, ¿sí? Y una de esas cosas es llevar el evangelio, que para que cada uno lleve el evangelio. Tú tienes la posibilidad de
¿sí? De llevar el Evangelio a cada uno de ellos. Sí, las animo que pongas su firme en tu corazón en Cristo, que tú eres seguidor de Cristo, y que hay algo muy especial, muy necesario en este mundo que se Evangelio. No sea que tú te desanimes, no hay que desanimarnos como creyentes en estas cosas. Hay que ser animados y firmes, porque las cosas mundanas son vanas, fáciles. Muchas veces nos distraemos con las cosas humanas de este mundo, las distracciones. Muchas veces puede ser los deportes, puede ser películas, series, lo que sea. Todas esas cosas son humanas, son vanas, nos distraen. Y a veces nos distraen del enfoque que quiere Cristo, lo que quería hacer. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene que cuidar a sí mismo, a ver si estamos en lo correcto. Veo que Felipe era un diácono, iba a Samaria, termina como evangelista y por lo que entiendo, termina como apóstol también. ¿Sí? Por lo que entiendo, no creo que declara eso, pero por lo que entiendo también termina como apóstol. Ahora, una buena forma de llevar el evangelio a gran cantidad de gente, obviamente yo puedo hablar a una persona yo solo, como hacemos, puedo tocar puertas, ¿sí? Tocar puertas y tratar de que el evangelio llegue a la familia, está excelente todo eso, ahora también podemos hacer lo que se llama, pues, una buena forma de decirlo, son campañas. Sí, cuando llegamos a grupos musicales, hacemos actividades pero ¿qué es una campaña o lo que se llama predicar en campo abierto? ¿Sí? Es simplemente atraer a la gente a usar cualquier medio que quieras. Nosotros usamos las películas y usamos el equipo de audio para atraer a la gente de la zona para que conozcan el equipo. ¿Sí? Esa es toda la herramienta que usamos. ¿Sí? Yo escuché a uno que iba a las selvas, ¿sí? Y él llevaba un cuchillo, ¿sí? Y él lo que hacía, entraba en su aldea, cualquier aldea, y practicaba con el cuchillo tirándolo, ¿sí? Y todos los hombres curiosos y bueno, que gusta el deporte, ¿verdad? Que quieren practicar algo interesante, que les gusta cómo clava el cuchillo, dice, enséñame a clavar el cuchillo. Y entonces Michelle comenzó a enseñar a todos los hombres a clavar el cuchillo en un tronco, ¿sí? Y después dice, bueno, ahora les quiero decir algo. Tú le conoces a enseñar el evangelio. Entonces, buscar la forma que tú puedes reunir quizás tus amigos, quizás tus parientes, quizás el vecino, ¿verdad? Invitar a los vecinos, quizás ir a otros pueblos y buscar la forma de invitarlos a todos. Que todos te escuchen. ¿Sí? Hay muchas formas, muchas herramientas para utilizar para que el evangelio sea esparcido de una forma amplia. ¿Sí? En Pentecostés, no sé si conocen la palabra Pentecostés, ¿qué significa? La Pentecostés es una fiesta judía. ¿Sí? Nosotros lo conocemos simplemente como Pentecostés, el día de Pentecostés, ¿sí? No lo conocemos como fiesta. En el tiempo de los judíos era una fiesta. Entonces todos los judíos estaban en Jerusalén reunidos, ¿sí? Estaban juntos gran cantidades de todo el mundo, venían de África, por eso había tantos idiomas en ese lugar, ¿sí? Porque venían de todos lados para adorar a Jehová, ¿sí? Entonces en Pentecostés, en esa fiesta, aprovecharon la multitud y Pedro le mandó a predicar a todos, ¿sí? Entonces usar cualquier medio que encuentras posible, que tú encuentres una forma de llegar a predicarlos, tú lo predicas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ellos usaron las tradiciones de los judíos para predicarles. ¿Sí? Los malos usan las tradiciones. Entonces buscamos la forma de reunirlos para predicar. Y de esa forma en Pentecostés miles de personas conocen a Cristo. ¿Sí?
Juan el Bautista lo mencionaba, Jesús mismo lo mencionaba, Pedro, Pablo, ambos otros, todos mencionaban siempre arrepentirse. ¿Por qué arrepentirse? Bueno, si sos pecador, tienes que arrepentirse de los pecados. O sea, arrepentirse quiere decir abandonar, no volver atrás, ¿sí? Dejar esa vieja vida atrás, ¿sí? Ahora sos seguidor de Cristo, no sos seguidor de los ídolos, no sos seguidor de las tradiciones, no sos seguidor de nada de esas cosas, sos seguidor de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que enseñaban los apóstoles, que se arrepientan de sus obras, ¿sí? Ahora, algunos son creyentes en otras religiones, por ejemplo, católicos, ¿verdad? O mormones, o tantas otras religiones, y ahí ellos tienen que arrepentirse de sus obras que son muertas. Puede ser una persona que es un hombre que hace buenas obras en toda su vida, siempre un hombre bueno, ¿sí? Pero tiene que arrepentirse de las obras muertas, porque su obra no le lleva a ser, sino Cristo le lleva a ser. Arrepentirse de la vieja vida, de las tradiciones, de las obras muertas, de las religiones, arrepentirse de eso y convertirse a Cristo. Es necesario que se arrepientan, ¿sí? Es muy necesario. Queda claro, si no se arrepientan, no hay cómo que van a terminar creyendo de todo corazón a Cristo, ¿sí? ¿Cómo van a creer a Cristo de todo corazón y seguir sus religiones, y seguir las tradiciones y creer en eso también, ¿sí? No podemos tener dos dioses, ¿sí? No podemos tener dos dioses, dice la Biblia, los dos señores, ¿sí? Entonces, Cristo es el único camino a la vida eterna. No es el judaísmo, no es el cristianismo, no es el catolicismo, no es el mormonismo, es solamente Cristo, ¿sí? ¿Se entiende? No es ni un grupo religioso, que es Cristo. Por eso digo que no es bautista tampoco, es Cristo, ¿sí? Nosotros enseñamos a Cristo, no te enseñamos a bautista, te enseñamos a Cristo, ¿sí? Entonces no enseñamos nada de esas cosas, enseñamos a Cristo, ¿sí? Eso es lo que lleva al Evangelio, tiene que enseñar a Cristo, ¿sí? A la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces hay que arrepentirse de la obra muerta. Bueno, aclaración. Creo que por esta razón muchos malentienden de por qué no agarro a una religión específica. No digo que soy bautista porque digo, es vana decir que soy bautista, ¿sí? Es muy vano, porque como vemos, Jesucristo no inició los bautistas, ¿sí? No comenzó los bautistas la realizaron después, ¿sí? Los bautistas, el grupo de bautistas quiere decir rebautizados, ¿sí? En el tiempo de los anabautistas, que fue hace 500 años más o menos, inició el grupo bautista, que se rebautizaban porque el catolicismo bautizaba a los niños bebés, ¿verdad? Y los que creían en Jesucristo se bautizaban cuando creían en Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso se llama anabautistas y después se convirtió en llamados bautistas, ¿sí? Entonces, eso surgió mucho después de Cristo, ¿sí? Que se hizo un grupo religioso. Ahora, yo me crié en un grupo, me parece un grupo muy bueno, muy agradable, para que el cristiano crezca y madure en el Señor, ¿sí? Es un buen grupo para que los cristianos se junten ahí. Pero yo he juntado acá en Argentina, también con otros pastores, como los hermanos libres, ¿sí? Que predican el mismo evangelio, que predican igual que nosotros, e incluso que predican más que nosotros, ¿sí? Ellos son más celosos de la palabra de Dios que nosotros. Y yo digo, no puede ser. Yo fui criado en una iglesia donde predican mucho la palabra de Dios, ¿sí? Mucho. Tenemos rutas, escuelita dominical, tenemos más de 100 niños en la escuela dominical y más de 500 personas, más de 300 personas que viven en las rutas,
mucho, pero no la forma que hacemos los bautistas. Sí, los bautistas las hacemos brutas, ¿sí? Pero no, los hermanos libres, cada hermano va a su aldea, a su pueblo, a donde vive o a sus familias, y va a ir a visitarlos y predica toda la zona. Y de esa forma llegamos a Salta, haciendo lo mismo que hacemos en Tucumán, y encontramos a los hermanos libres ahí y trabajamos juntos con ellos, ¿sí? Para llevar el evangelio, y encontramos muchos pueblos ya que se evangelio en medio del monte, ¿sí? Donde muchos se nos olvidan el evangelio, ¿sí? Pero por la gracia del Señor que llevó a los hermanos libres, usó los hermanos libres para que el evangelio esté ahí. Ahora hay otros grupos religiosos que sí buscan el evangelio como nosotros, pero por lo general no nos juntamos con ninguno de ellos. Ahora, entonces por esas razones, yo no me identifico personalmente, no me identifico como bautista, aunque vivo con bautistas, ¿sí? ¿Se entiende? Pero soy de Cristo, ¿sí? Sigo la palabra de Dios, como Cristo hermano. Obedezco la gran comisión, como Cristo hermano. Sigo todas las cosas que están escritas aquí, ¿sí? Eso es lo que Cristo nos manda, ¿sí? Ahora, puede ser que los bautistas tengan errores, puede ser que los maulíos tengan errores, puede ser que los pentecostales tengan errores, puede ser que los adventistas tengan errores, puede ser que cualquier otro grupo que siga a Cristo tenga errores. Sí, todos tienen, ¿sí? Todos tienen errores, incluyendo a mí, ¿sí? Si vamos a accionar cada uno a otro, van a haber errores. Pero bueno, de todas formas, yo considero que hay que seguir a Cristo y no a religiones, no al hombre, ¿sí? El hombre crea religiones, el hombre va a crear grupos religiosos, ¿sí? Pero Cristo ya inició el grupo religioso que debemos seguir, que es a Cristo. Vamos a ver un versículo más y ya terminamos. Isaías 45. Isaías 45. Bien, ¿ya lo tienen? Amén. Versículo 20. Bien, vamos a leer. Dice: reunidos y venid juntados todos los sobrevivientes entre las naciones. Ahora, para los sobrevivientes, llevándolo obviamente del Antiguo Testamento, pero vamos a aplicarlo al Nuevo Testamento, sí, vamos a hacerlo aplicable, ¿entiendes? Y la palabra sobrevivientes serían los salvos, ¿sí? ¿Bien? Reunir a todos los salvos, ¿sí? Que se junten entre las naciones, ¿sí? Entonces no es de Jerusalén, sino entre las naciones, ¿sí? No tienen conocimiento todos aquellos que están afuera, que no son salvos, no tienen conocimiento que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva, ¿sí? Que ruegan a un Dios que no salva. Vamos a ver también proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta, que se consultan. ¿Muy bien? Entonces acá nos manda que reúne a las naciones, a los salvos, que se junten y que prediquen, ¿sí? Dice acá en el 21 que proclaman que se haga, hacer lo que hagan consultas, que se comienzan a preguntar a ver si esto es cierto. Comienza a hacer pensar a las naciones, a los que creen en ídolos que no encuentran salvación, a los que no encuentran salvación, a
hacerlos que reflexionan al Salvador. Y esta pregunta, ¿quién hizo oír desde el principio y lo tiene mucho dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios junto a justo y Salvador, y un otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. ¿Sí? Mirad esto y sed salvos, todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. No hay más, no hay más. No hay un solo Dios. ¿Verdad? Hay un solo Dios que es Dios y su Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los que creen en Jesucristo tendrán salvación. Ese mensaje que llevamos. ¿Sí? Ahora, lo que enseña aquí es que hay que ir a todas las naciones del mundo por el Evangelio. Y esto fue el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Y igual Dios enseñaba eso. ¿Sí? Y no hay Dios, solamente uno. Que crean a Él. Y Él va a hacer que sea su Salvador. ¿Sí? Que sean salvos. ¿Sí? Entonces, tenemos el deber de contar a Dios, de Dios a otros. Entonces, cada uno que escuche el Evangelio tiene la elección de escoger y de creer. ¿Sí? Cuando uno cree, dice la palabra de Dios en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Pero tienes que creer en tu corazón. Entonces, si el buen creyente cree en su corazón y confiesa con su boca, ya es salvo. Nosotros tenemos la tradición, la verdad, a través de los últimos 200 años o más, de que hacemos que el nuevo creyente haga una oración, ¿sí? Para recibir recibir la salvación. ¿Sí? Es la costumbre que tenemos, pero bíblicamente no encontramos eso. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Entonces, Jesucristo es el Salvador y lo presumió. ¿Sí? Entonces, lo que funciona es que todos crean y confiesan que es su Salvador y Señor. ¿Sí? Entonces, si alguien llega a eso, ya es creyente. ¿Sí? Ya es creyente, ya entendió, ya aceptó el Evangelio y ya le podemos bautizar y sigue enseñándolos el camino del Señor. ¿Sí? Muy bien. ¿Algunas dudas, preguntas? Por favor, hablen. Por ahí. Amén. ¿Quién quiere decir algo? ¿Una pregunta? ¿Unas dudas? Hola, tu pastor, tanto voy a
hacen obra